raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, we sing to you, God. Hallelujah. So sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder. Sing a little louder. Yes, sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated,
es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Nada más podrá llenar los corazones. Más de ti yo quiero, Jesús. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré
Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando ahí en su casa. Hoy es un día muy especial porque este fin de semana se celebra lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estamos contentos por ser parte de esa resurrección, de esa muerte, y le damos la bienvenida una vez más y esperemos que estén conectados con nosotros ahí donde están en su casa, en su sala. Les vamos a pedir a todos que por favor tomen un momento con sus hijos y nos presten atención en estos momentos. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes por medio de este medio. Le damos las gracias al Señor una vez más por todo lo que está pasando. Le damos las gracias al Señor porque todavía está con nosotros. Le damos las gracias a todos aquellos que se han estado conectando por medio del internet, por medio del YouTube. Le damos las gracias a todos ustedes que han estado atentos a lo que está pasando. Y en esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre Juan capítulo 19, verso 16 al 24, que nos está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si tienen sus Biblias allí en su casa, o si tienen su teléfono, o como sea, ahí acompáñenos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús, les voy a dar tiempo para que encuentren San Juan capítulo 19, verso 16 al 24. Gloria al Señor. Espero que todos estén bien, que estén contentos, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra de Dios. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado de Jesús el medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el cual estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Lo que está escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes. Una parte cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenían costura, sino que era una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre a su lado, al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias, te adoramos en estos momentos, Padre Santo, por el gran sacrificio que hiciste en el Calvario.
Te damos gracias, Señor, en estos momentos, porque moriste por nosotros siendo pecadores, no teniendo nada bueno, Padre Celestial. Fuiste a ofrecerte en una cruz y moriste, Señor, por nosotros. Te damos las gracias, te adoramos, te glorificamos por todo tu amor, por toda tu grande misericordia. Te damos a ti la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy en este día nos toca hablar sobre la muerte de Jesús. La palabra de Dios nos dice que la muerte de Jesús era algo que muchos de sus discípulos no se esperaban. Muchos de sus discípulos estaban contentos con estar con el Señor, con estar con el Maestro. Y muchos de ellos estaban, hermanos, interesados en servir a su Maestro, en seguir a Jesús. Pero la crucifixión, según los escritores, era solo para los criminales, para los esclavos, para los terroristas, para los extranjeros. Por eso la Escritura nos dice que a su costado estaban dos malhechores que habían sido crucificados con Jesús, porque ellos habían hecho mal y ellos sí se merecían la muerte en la cruz. Pero según nos cuenta la Escritura, en el Antiguo Testamento, por medio de Isaías 53, verso 3, y el Salmo 22, verso 16 al 17, ya los profetas habían profetizado la muerte de Jesús. Posiblemente los apóstoles no entendían que iba a llegar el tiempo donde el Maestro iba a ser crucificado, pero no entendían lo que decía la Escritura. Hoy en esta tarde, al igual que muchos hermanos, al igual que muchas iglesias, están festejando hoy en este día, porque hoy en esta fecha nos hemos congregado para celebrar la muerte de Jesús. Pero no era una muerte, hermanos, que iba a durar por mucho tiempo, pero era necesario que así aconteciera. Posiblemente no entendemos por qué, si Jesús vino a morir por nosotros, ¿por qué lo hizo? No lo sabemos. Porque nosotros somos pecadores, somos personas que no merecíamos que un hombre bueno fuera crucificado por nuestros pecados. Pero Jesús tenía en sus planes en venir a rescatarnos, porque los animales del Antiguo Testamento ya no eran suficientes para perdonar los pecados, y era necesario que alguien sin pecado viniera a ofrecer su vida por nosotros. Entonces miramos hoy en esta tarde que la palabra del Señor nos dice cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos mirar que el Señor Jesús se ofreció de una sola vez para quitar los pecados del mundo. No nos cabe duda que Jesús vino para morir por nosotros, vino para perdonar nuestros pecados. Un hombre que no tenía ninguna manera de por qué sufrir por nosotros. Pero dice la palabra del Señor que tanto fue el amor que Él tenía por nosotros, que vino a ofrecerse por nuestros pecados. Tenemos la Escritura que nos dice que en el tiempo de Jesús, cuando alguien era crucificado, era llevado a un lugar donde todos los que pasaban por ese lugar podían ver al que era crucificado, y la gente que podía ver esas personas que estaban siendo crucificadas, la gente tenía un escarnio, tenían
miedo de hacer maldad, porque los próximos víctimas podían ser ellos. Entonces tenemos la escritura que nos dice que se crucificaban en ese lugar de la Gólgota con un propósito, para darle una lección a los del pueblo, para que pensaran en lo que estaban mirando. Pero San Juan nos cuenta que la intención de crucificar al Señor en ese lugar, los judíos no lo entendieron, pero nos dice la escritura que lo crucificaron en ese lugar para que siempre que los judíos pasaran por ese lugar podían ver al rey que había sido crucificado. Qué bonito es saber que Jesús fue crucificado, fue muerto, pero no se quedó en la tumba. Y eso es algo que los cristianos celebramos hoy en este tiempo. No lloramos la muerte de Jesús, porque Jesús fue muerto temporalmente, pero no era para siempre. Y nos dice la palabra del Señor, la Biblia nos habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la palabra de Dios que nos confirma en San Juan que Pilato estaba convencido de que Jesús no había hecho nada malo para que lo crucificaran. Pilato no entendía a la gente, ¿por qué vamos a crucificar a un hombre que no debe nada? A un hombre que no se le ha encontrado ningún delito. Pilato no entendía lo que el pueblo estaba pidiendo, pero Jesús sí sabía lo que estaba pasando, porque se tenía que cumplir la escritura de que Él vino a ofrecer su vida. Nadie se la quitó, Él la ofreció en sacrificio. Y hoy en este día podemos celebrar y podemos decir que el Salvador que nosotros tenemos murió por nosotros, pero fue una muerte temporal solamente. Porque tenemos también que nos dice la palabra de Dios que Él estuvo en la tierra 3 días, pero estaba preparando la escena para lo que vendría después. Jesús no está clavado en una cruz. Jesús no está sangrando en una cruz. La iglesia no tiene a un Cristo sangrado, triste por lo que le pasó. La iglesia celebra otra cosa. Y vamos a mirar esto enseguida, porque es necesario que entendamos que la iglesia no sirve a un Dios triste, a un Dios muerto, porque la muerte era solamente el principio para celebrar lo que el Señor iría a hacer en los próximos días. Entonces la iglesia se reúne no para llorar la muerte de Jesús, sino para estar a la expectativa de lo que el Señor iba a hacer. Y todavía estamos en la expectativa, porque a pesar de que Jesús murió en la cruz del Calvario, estamos con esa expectativa de lo que viene y de las bendiciones que el Señor nos va a dar a través de la muerte, a través del sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, la cruz no era para Jesús, porque Él no era un malhechor. Y ahora podemos mirar, entonces entendemos que la muerte de Jesús era el principio para algo poderoso que iban a hacer. Algo poderoso que estábamos esperando, porque el Señor lo había prometido. Destruigan este templo y a los 3 días se volverá a levantar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, que no pudiste detener al Cristo de la gloria? El diablo estaba pensando que por medio de la cruz se terminaba
El Cristo que había venido a revolucionar con el evangelio que Él traía, con un nuevo estilo de vida que Él estaba ofreciendo. Y el diablo estaba pensando, ya terminamos con este borlotoso, pero no sabía que la muerte era solamente el principio de algo nuevo que el Señor iba a iniciar. La muerte no podría entonces parar lo que estaba por crecer, lo que estaba por despegar aún de la tierra. El diablo estaba festejando, las tinieblas estaban presentes, los soldados romanos estaban presentes y estaban muy pensativos y diciendo, por fin terminamos con esta religión. El diablo estaba con sus ángeles festejando la muerte de un Cristo que había sido crucificado. Y posiblemente el diablo y sus ángeles tenían una guitarra o posiblemente tenían una orquesta festejando y diciendo, matamos a Jesús, hemos tenido la victoria. Pero las tinieblas iban a ser testigos de algo poderoso que iban a hacer. Por eso la muerte de Jesús no es un final, sino es un principio. La muerte de Jesús es algo que estamos experimentando porque algo poderoso iba a salir. Entonces la muerte no era solamente algo que para terminar con algo, sino para empezar algo nuevo. Y yo y tú somos producto de esa nueva resurrección de Jesús. Entonces la muerte no paró a Jesús. Posiblemente el diablo dijo, ya paramos a Jesús, ahora hemos tenido victoria. Y posiblemente el diablo estaba festejando, estaba gritando porque habían terminado con Jesús. Pero el diablo no sabía que era solamente el principio de un avivamiento que vendría a través de la muerte de Jesús. Y ese avivamiento nos iba, hermanos, a dar algo nuevo. Esa crucifixión no terminaba con la esperanza de los débiles. Los discípulos estaban tristes porque se había terminado todo. El Cristo que estaban sirviendo, el maestro que estaban sirviendo, al maestro que estaban siguiendo, se les había sido quitado. ¿Y ahora qué? Se preguntaban los discípulos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya mataron a nuestro maestro. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Regresaron a sus tareas cotidianas, a las tareas que antes hacían, a las tareas que hacían todos los días antes de ser llamados a seguir a su maestro. Los pobres discípulos se encontraban desanimados, se encontraban cabizbajos, se encontraban derrotados porque ya les habían quitado a su maestro. Se terminó todo. Y qué triste se sentían los discípulos porque después de haber perdido tanto tiempo siguiendo a su maestro, se había terminado. Y todo lo que dejaron atrás, ¿qué pasó con todo eso? Se estaban lamentando y algunos de ellos regresaron a pescar, regresaron a hacer lo que sabían hacer, porque todo para ellos había terminado. No entendían, estaban deprimidos. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos que dos discípulos iban caminando, iban platicando de lo que el Señor había hecho, de lo que Cristo había hecho, y iban platicando las historias. ¿Te acuerdas cómo hacía Jesús esto? ¿Te acuerdas? Y dice la palabra del Señor que iban tristes y deprimidos. Gloria al Señor. La muerte es algo que nadie desea para nadie, pero la muerte de Jesús era algo diferente, porque
la muerte de Jesús iba a iniciar un nuevo caminar para los que no tenían esperanza. La crucifixión de Jesús traía poder a los que estaban débiles. Aquellos que no podían, aquellos que no tenían nombre, la crucifixión de Jesús les traería un nombre, les daría una nueva identidad. La muerte de Jesús traería un inicio donde todos iban a participar de esa muerte, donde todos iban a participar de la bendición que traería lo que el Señor estaba por iniciar. La vida de los pobres iban a encontrar una esperanza por medio de esa muerte. Los que eran débiles iban a encontrar una roca a quien dirigirse, porque la muerte de Jesús era diferente que la de cualquier malhechor. No era cualquier muerte, era la muerte del Hijo de Dios que había sido entregado para perdonar el pecado de muchos. Era una muerte diferente, porque encontramos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo era sin mancha y sin arruga. No se le encontró ninguna mancha, aunque aquellos hombres intentaron buscar una mancha en la vida de Jesús, pero no encontraron nada. Porque Jesús era un hombre que era sin mancha y sin arruga. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que nos deja la muerte de Jesús? En primer lugar, la muerte de Jesús nos da que la noticia que el diablo no ganó la guerra. Eso es lo que nos deja saber la muerte de Jesús. El diablo no ganó la guerra, más bien empieza a derrumbarse su reino. La muerte de Jesús nos está diciendo: Satanás, tú no ganaste la guerra, apenas está empezando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nos deja la muerte de Jesús es que entendemos que el diablo está empezando a ser derrotado en la cruz del Calvario, y que el reino de las tinieblas está contando sus últimos minutos, que el reino de las tinieblas está por ser derribado, y que Jesús, a través de la muerte, está estableciendo el reino de los cielos. Eso es lo que aprendemos de la muerte de Jesús. Tenemos buenas noticias y tenemos malas noticias para el diablo, porque el diablo pensaba que ya había tenido victoria, pero no entendía que empezaba a ser derrotado en la cruz del Calvario. Entonces, las noticias para el diablo es que su reino está llegando a su fin, que las tinieblas van a ser derrotadas por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos ganado la guerra, y a través de la cruz, a través de la muerte de Jesús, las tinieblas se tienen que ir, porque nacerá el nuevo reino que derrotará al enemigo y a sus ángeles. La muerte de Jesús da un nuevo inicio a una nueva familia de la fe, porque aquellos que estaban desvalidos miraron una gran luz a través de esa muerte. Nos encontrábamos sin esperanza, igual que los apóstoles, pero el Señor dice: a través de mi muerte nace una familia de la fe, y esa nueva familia de la fe eres tú y soy yo, que el Señor nos lavó con su sangre preciosa, con esa sangre que se derramó en el Calvario, con esa sangre que salió del costado de Jesús, porque aún ni las espinas, ni la lanza, ni los clavos fueron suficientes para poder detener a Jesús. Gloria al Señor. Tenemos que estar gozosos
porque nos encontramos del lado del que nunca pierde. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y la noticia que tenemos que darle al diablo es que el Señor perdonó nuestros pecados y los lavó a través de la sangre que se derramó en el Calvario. Ahora tenemos una nueva fe. Antes estábamos muertos, ahora Cristo nos ha dado vida a través de ese sacrificio. La muerte de Jesús trae esperanza a un pueblo que no tenía esperanza, a un pueblo que estaba desconcentrado, a una gente que no sabía para dónde ir porque nadie nos quería. Pero la muerte de Jesús nos da a entender que ahora somos un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué glorioso es servir al Señor. Y qué glorioso es entender de que el Dios que yo y tú sirvemos no se quedó en la cruz como a veces nos lo presentan. No está ahí. La muerte de Jesús nos trae y podemos ver, mejor dicho, podemos ver el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que no entendemos. Podemos mirarlo en esa cruz cuando extiende sus manos voluntariamente para decirnos: hijo, yo te amo. Y si estoy en esta cruz y si no me abajo de esta cruz, es porque yo te amo y porque yo quiero rescatarte de todos tus pecados. Entonces entendemos que la cruz que nosotros estamos mirando es una manifestación del Hijo de Dios y del amor de Dios que tenía por nosotros. Por eso, cuando aquellos hombres le decían: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Te salvas a ti mismo. Pero el Señor no lo hizo. ¿Sabes por qué? Por el amor que Él tenía por ti. Por el amor que Él tenía por nosotros. Ese amor que el Señor demostró lo llevó por el camino del dolor, por la vía dolorosa. Ese camino de dolor, ese camino de sufrimiento, todo lo que Él sufrió por ese camino, lo sufrió por el gran amor que Él tenía por nosotros. Y no regresó ningún insulto. A Él lo insultaron, le dijeron de todo, pero ¿sabes qué? No regresó insulto por insulto, porque Él sabía cuál iba a ser su fin. Porque el gran amor de Dios lo llevó a sufrir hasta el último dolor. Todo lo que le hacían lo llevó al sufrimiento por el gran amor que Él tenía por nosotros. Y allí, en ese camino, demostró cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Los maltratos recibidos mientras cargaba su cruz era una pasión que Él tenía. Y la pasión que Él tenía por nosotros lo llevó a que dieran cada paso por el camino de la vía dolorosa. Cada paso que Él iba dando, estaba pronunciando los nombres de cada uno de nosotros que íbamos a ser salvos. Y esa pasión que Él tenía lo llevó a recorrer
hasta el último paso. Esa pasión que él tenía lo llevó a recorrer y lo llevó a sudar hasta la última gota de sangre. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre apasionado por lo que estaba haciendo y él sabía lo que estaba haciendo. Pero todo eso fue por la pasión que él tenía por nosotros. Esa pasión que lo refleja a dar su propia vida. Porque a Jesús nadie lo mató. Él dio su propia vida. Y la palabra de Dios dice que dio su vida en rescate por muchos. Porque era un hombre apasionado. La crucifixión no es un mito o un cuento. Es algo real que todavía está siendo afecto porque yo soy producto de ese sacrificio. Yo soy producto de esa sangre que se derramó. Yo soy producto de esa agua que se derramó del costado de Jesús. Soy producto de ese sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios. Qué hermoso es saber que nuestro Dios no está en la tumba. Al Dios que los cristianos sirven no es un Dios pobrecito, que su padre no escuchó la oración. Aunque Jesús exclama en la cruz y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero no es un Dios pobrecito, porque Él es el Todopoderoso. Y por ese medio de la cruz es que el Señor nos quería enseñar que para poder recibir un nombre tenemos que morir. Todos vamos a morir. Tú y yo vamos a morir. Pero para poder estar delante de la presencia del Señor, para poder gozar de un reino eterno que nunca termina, tenemos que pasar por la muerte. Y Jesús nos enseña en estos versículos que tenemos que morir, tenemos que caer en tierra, como dice Pablo a los Corintios, caer en tierra y después resucitar una vez más. Y eso es lo hermoso de que los cristianos no vamos a morir eternamente, sino que solamente vamos a usar la muerte para dar el próximo paso a la resurrección y estar delante de la presencia del Señor por una eternidad. Entonces, tú que estás ahí en tu casa, tienes que gozarte. Tienes que alabar al Señor, glorificar al Señor. Porque por medio de esa muerte tú tienes vida. Y por medio de esa muerte pudimos conocer el mejor camino. Y ahora no recordamos la muerte de Jesús para llorar, para lamentar, sino recordamos la muerte de Jesús con el propósito de que nos está diciendo que Él dio su vida por nosotros y que no nos olvidemos de que Él viene otra vez por nosotros. En esta tarde les invito ahí donde están en su casa. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor por ese sacrificio que hizo por nosotros, por esas espinas que clavaron en su cabeza, por esos clavos que Él llevó en lugar de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios porque nos escogió del mundo y aunque no éramos nada, no merecíamos, pero a Él le plació escogernos
Por eso estamos aquí delante de Él y no podemos pagar esa salvación. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias. En tu nombre poderoso, Señor, te damos honra. Te damos gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están participando de esa crucifixión, Padre Santo. Te damos gracias, te damos honra en esta tarde. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos des fuerzas para no negar nuestra fe, para seguir caminando. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, Padre. Te damos a ti la honra por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por esos sufrimientos, por el padecimiento que sufriste por nosotros. Gracias por tomar nuestro lugar, un lugar que nos concernía a nosotros, pero tú tomaste el lugar de nosotros y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Llenaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hiciste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno es, gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí.